אשוב אליך, גם אם קשה תהיה, לשוב להיות בגזרותיך, הדרך בסופה אחיה. אז אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקיומי. אז אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקיומי. אתה שם איתי, רבות הדרכים אותה ניסיתי, אולי הלכתי טועה, רבים בקולות להם הקשבתי, אך כל אחד בי בוער. אז אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי. אז אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי. אתה שם איתי, אתה שם איתי. אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקיומי. אז אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי. אתה שם איתי, אתה שם איתי. Un saludo muy especial a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones y a todos los hermanos de la fe en nuestro Mesías, en nuestro Señor Yeshua, y asimismo saludando a todos los amigos que se conecten en esta tarde y asimismo podamos escudriñar la palabra de
Señor y asimismo terminar este día de reposo en la presencia del Padre. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a presentarnos ante el Padre Eterno y asimismo a pedirle que sea Él a través de su Espíritu Santo hablando a nuestras vidas en esta tarde, instruyéndonos a través de su palabra y asimismo dándonos esa fortaleza para que cada día podamos perseverar, permanecer en amor al Eterno y en obediencia a su palabra. Amén. Padre Eterno, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Rey de gloria, Rey de majestad, Rey de poder. Eres el Dios, el Elohim Todopoderoso, el Dios de Abraham. Eres el Dios de Isaac, eres el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Bendito y exaltado sea tu nombre, Rey eterno. En esta tarde nos presentamos ante ti, Eterno, agradecidos contigo, Padre, porque tú has sido bueno, Padre, en este día. Nos has guardado, nos has bendecido. Has instruido nuestras vidas, Padre, en este día de reposo a través de tu palabra. Y asimismo, Señor, día a día nos guardas, Señor, nos guardas de todo mal, de todo peligro. Podemos ver, Señor, tu bendición en nuestras vidas, Padre, en todo lo que hacemos, Señor, al levantarnos, Padre, y ver un nuevo día, al descansar, Señor. Asimismo, Rey, al transcurrir, Señor, cada día, tu poder, tu misericordia, tu espíritu de santidad, día a día obrando, Señor, por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, Padre eterno. Háblanos en esta tarde conforme a tu Espíritu Santo, Señor. Enséñanos, instrúyenos tu palabra conforme a tu Espíritu Santo, Señor. Que sea, Señor, tu espíritu de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento sobre nuestras vidas en esta tarde. Que sea tu Espíritu Santo fluyendo, Señor, tu Espíritu Santo tocando nuestra vida, Señor. Cada hermano, Señor, que se encuentre en su hogar, Señor. Cada amigo, donde sea que se encuentre, Señor, en la ciudad que se encuentre, en el país que se encuentre. Sea tu presencia, Señor, sea el poder de tu Espíritu Santo tocando nuestras vidas, obrando día a día en nuestras vidas, Padre eterno, para que asimismo podamos, Señor, en amor a ti, en obediencia, Señor, podamos de verdad amarte con el corazón y de verdad honrar tu nombre, Rey eterno, por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Un saludo muy especial una vez más a todos los hermanos, los amigos, a todas las personas que se conecten en esta tarde y asimismo podamos todos finalizar este día de reposo escudriñando la palabra del Señor, en la presencia del Señor, instruyéndonos y a través de su Espíritu Santo podamos ser dirigidos en la obediencia a la palabra del Señor, en amor a Él, y asimismo podamos ser instruidos de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Lo que está escrito en la Torá, en la Tanaj, en la Biblia completa, amén. Que sabemos muy bien que fue escrito por los apóstoles, por los profetas, por los siervos del Eterno, para que asimismo el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, fuese dirigido, ¿no? Fuese dirigido en amor al Padre, fuese dirigido en la obediencia al Padre. Amén. Vamos un momento a Bereshit, Génesis capítulo 3. Génesis. Puedes ir a la Biblia que tengan en casa, ¿cierto? Si tienes la Torá, igualmente, la Tanaj hebrea, o si no, pues la Biblia, cualquier traducción que tengamos allí, vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Cierto? Vamos a leer desde el versículo 14. Dice la escritura así: y el Señor, y Elohim, o Dios, el Señor Dios Adonai, dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste,
Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cierto? Dice esta versión Reina Valera, que es como la muy común, la muy utilizada, ¿no? Y en el reposo pasado, en el día de reposo pasado que estuvimos hablando acerca de la simiente de la mujer, respecto a este mismo versículo del capítulo 3 de Génesis, ¿cierto? Y respecto a varias teorías que hoy día se enseñan, que hoy día se dicen, que hoy día como que se quieren enseñar como parte de lo que está en la Torá o en el Antiguo Testamento o en la Biblia, ¿no? Se quieren enseñar cosas y teorías como parte de lo que el Señor dijo e instruyó a través de Moisés, a través de los profetas, ¿cierto? Pero si no has visto la clase, el video pasado, el del día, hace 8 días, día de reposo pasado, acerca de la simiente de la mujer, te invito que cuando puedas lo escudriñes, lo analices con tu Biblia en la mano y pidiéndole al Ruach HaKadosh, al Espíritu Santo, que te dé ese discernimiento para poder entender y para que el Padre amplíe ese conocimiento allí en esa comunión con Él. Y asimismo podamos entender acerca de la simiente de la mujer, hablando aquí en el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, el cual hoy con ayuda del Padre Eterno darle continuidad acerca de la simiente de la serpiente, ¿verdad? Y mira que por ejemplo, si cuando puedas ver el otro video, la simiente de la mujer, vas a entender un poco más acerca de lo que estoy hablando, porque allí estoy desde el comienzo de lo que se dice, las teorías que se enseñan, ¿cierto? Pero también estoy escudriñando acerca de lo que proféticamente está hablando este versículo, ¿no? Este capítulo 3 de Génesis, y hacia dónde se dirige, ¿cierto? Más que a teorías, más que a pensamientos humanos, esto es profético y da o nos, ¿cómo se dice? Nos dirige hacia el Mashiach, hacia Yeshua, hacia nuestro Mesías, hacia nuestro Señor, ¿cierto? Y antes de comenzar aquí, antes de continuar aquí, ¿cierto? Vamos a analizar algo, y es que en el versículo 15 de Génesis dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, es decir, entre la simiente de esta serpiente o del enemigo a través de esta serpiente y la simiente de la mujer, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que hablaba anteriormente, aunque muchos piensan y creen, y en el pensamiento del hombre se dice que está hablando de una misma simiente entre la conexión entre Eva y el enemigo, ¿cierto? Que hubo un vínculo sexual entre Eva y la serpiente, y el enemigo a través de la serpiente, y se apegan aquí a este versículo, ¿verdad? Un saludo muy especial a Rosy Arrieta. Que el Señor la bendiga y la guarde, que el Señor sea dirigiendo su vida a través del Espíritu Santo y bendiciendo a sí mismo cada área de su vida, su hogar, sus hijos, su familia. Entonces se dice que fue que esa serpiente o ese enemigo o el diablo o Hashatán a través de la serpiente colocó esa simiente en Eva y hubo un vínculo íntimo, y de allí nació Caín, y lo que realmente bíblicamente eso es totalmente lo contrario a lo que dice la Biblia, ¿cierto? Simplemente ha sido un pensamiento humano que ha transcurrido de tiempo y siglos, y que se quiere enseñar y se quiere instruir al pueblo del Eterno, ¿cierto? Por varias fuentes, por muchos lados, por muchos grupos, pero en realidad esto no es lo que dice la palabra del Eterno. Por eso es necesario poder escuchar el video anterior acerca de la simiente de la mujer para entender esta parte, a lo que vamos, a la simiente de la serpiente, ¿verdad? Podemos analizar, ¿cierto?
el por qué el enemigo, por qué el oponente engañó a Adán y a Eva en el huerto del Edén a través de la serpiente, a través de una serpiente, ¿cierto? ¿Por qué precisamente fue a través de una serpiente? Y quiero que vamos a analizar desde la palabra unas características acerca de quién era el enemigo, quién era el oponente, quién era, hoy en día se conoce como el diablo, como el Satán, en el hebreo Hashatán, ¿cierto? Pero podemos analizarlo desde la escritura de este personaje, quién fue, quién era, ¿cierto? Y en qué terminó convirtiéndose por su ego, por su orgullo y por querer tomar como la posición del mismo Padre Eterno, ¿verdad? Y eso le costó. Entonces podemos ir al libro del profeta Isaías. Vamos un momento al libro del profeta Isaías, capítulo 14. Libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículo 13. Un saludo muy especial al hermano Esteban Amador. El Señor lo bendiga, el Señor lo guarde. Sea dirigiendo el Padre a través de su Espíritu Santo cada área de su vida, su hogar, su familia. Sea el Señor bendiciéndole grandemente donde se encuentren, donde estén conectados. Y miren lo que dice el libro del profeta Isaías capítulo 14, versículo 13 al 16, ¿cierto? Y en el capítulo 14 dice escarnio contra el rey de Babilonia, ¿ya? Es algo que dice allí el profeta. Pero mira acerca del versículo 13 que dice, y pueden ir ahí en sus Biblias o tomar apuntes, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, dice acá, de Elohim, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, ¿cierto? Y sigue diciendo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, se inclinarán hacia ti, los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? ¿Ya? Entonces mira que aquí el profeta Isaías está hablando algo muy interesante, ¿verdad? Está hablando muy interesante. Está hablando algo muy interesante. Inclusive, mire lo que dice en el versículo 2, el profeta Isaías, ahí mismo en el capítulo 14, versículo 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, ¿ya? Entonces podemos entender un poco que el Hashatán, el oponente, el enemigo, él se le hacía llamar, o se le llamaba el lucero de la mañana, tenía una posición y una postura en el reino del Eterno que era especial, ¿cierto? Era especial en el reino del Padre. Y tanto que hasta se le llamó el lucero de la mañana, ¿verdad? Y mira que el lucero de la mañana en el cielo, ¿cierto? Era un querubín, como tipo de querubín especial y de rango en el reino del Eterno, ¿cierto que sí? Pero que su orgullo, su ego y el quererse igualar y tomar el trono y lo que el Padre, el poder y el dominio del Eterno, eso fue lo que al enemigo le costó, le tocó, lo pagó y muy caro, ¿cierto? Y mira igualmente vamos un momento allí mismo al profeta Ezequiel. Mismo al profeta Ezequiel lo que dice en el capítulo 28. Mire lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 28, versículo 11 al 19. ¿Cierto? Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho, inclusive aquí está hablando el profeta Isaías sobre un rey, ¿verdad? El rey de Tiro, ¿cierto que sí? Lo cual era una ciudad que en hebreo se llama Sor, y está hablando acerca de la profecía de esta ciudad, ¿cierto? Lo cual el significado de esta ciudad es roca,
¿cierto? Y allí si lo pueden leer completo, ahí está hablando acerca de una ciudad en especial, el rey de Tiro, dice en las versiones, ¿no? Sor es en hebreo, Sor, con T-S-O-R, Sor, ¿cierto? Pero mira lo que dice allí en el versículo 11, en adelante dice, el 12 dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Adonai, Elohim el Adón, el Señor Adonai, ¿cierto? Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en Edén, dice aquí, en Edén, oiga muy bien, en el huerto del Dios estuviste, de Elohim, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, ¿cierto? Y sigue diciendo en el versículo 14, tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Elohim, de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, dice acá, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces mire que aquí a través del profeta Ezequiel, ¿cierto? Y algo a través de lo que dijo el profeta Isaías, y el Padre hablando, en especial estaba hablando a una ciudad, ¿cierto? Porque era una ciudad que se habían abandonado del Padre, que se habían alejado, ¿cierto? De los preceptos del Eterno, pero mira que curiosamente está hablando acerca del enemigo, del oponente. ¿Quién era este ser antes de rebelarse, ¿no? En contra del Eterno, antes de rebelarse, de querer usurpar el trono del Eterno? ¿Cierto que sí? Y mira que preciso acerca de esto, de que fue creado por el Eterno este ser, también lo habla, como lo hablé en el video pasado, acerca del libro de Adán y Eva, que es un libro que no está ni en el canon hebreo, ni en el canon católico, donde están todos los libros de la Biblia, o lo que hoy en día tenemos como Biblia, ¿no? Es uno de los libros apócrifos que no fueron incluidos en los canon, ¿cierto? Y este libro de Adán y Eva confirma esto que está diciendo el profeta Ezequiel y el profeta Isaías acerca de que el oponente fue creado por el mismo Padre Eterno. El libro de Adán y Eva, el primer libro de Adán y Eva, en el capítulo 6, versículo 7, también lo dice, también lo confirma, ¿ya? Entonces, estos libros que son externos a los libros que tenemos hoy día, como la Biblia o como el Tanaj, ¿verdad? Estos libros contienen mucha información, se puede decir, contienen mucha sabiduría, contienen muchas cosas que hoy día no se enseñan, que hoy día no se dan a conocer, porque en realidad los excluyeron porque eran supuestamente no inspirados o no sagrados, ¿verdad? Pero mira que a pesar de que estos libros son excluidos, ¿cierto?
confirman lo que la Torá dice, confirman lo que los profetas dijeron, lo que la escritura dice, aunque no son libros 100% como se dice, tal cual como debe ser, no, porque al igual que como en la Biblia han manipulado y han metido manos, ¿cierto?, las religiones y los que han traducido las versiones para acomodar sus pensamientos. Así mismo puede pasar con estos libros, pero lo más importante es el fundamento que confirma lo que está escrito en la Torah, que confirma lo que hablaron los profetas, que confirma lo que asimismo Yeshua y sus apóstoles hablaron a través de la escritura, ¿verdad? Entonces mire que una similitud, hay una similitud entre este enemigo, entre este oponente, ¿cierto? Y este animal, esta serpiente que habla en Génesis capítulo 3, versículo 14, la cual engañó a Eva y asimismo fue engañado a Adán, ¿cierto? Y por el hecho de que ellos transgredieron lo que el Señor les había dicho en el huerto del Edén, ¿cierto? Entonces mira que hay una similitud. Hay unas similitudes, hay unas características también en este animal, en esta serpiente en especial, ¿verdad? La cual fue la que el enemigo utilizó esta serpiente para así mismo hacer caer al hombre desde el principio de la creación, ¿cierto? Porque, mire lo que dice el versículo, el primer libro de Adán y Eva, capítulo 6, versículo 7, dice de la siguiente manera, dice: pero el malvado Satanás no mantuvo su fe y no tenía buenas intenciones hacia mí, y a pesar que yo lo había creado, me consideró inútil y solicitó la divinidad para sí mismo. Por eso yo lo arrojé del cielo, pues ya no podía permanecer en su primera morada. Él fue el que hizo el árbol agradable a sus ojos, hasta que comieron, creyendo en sus palabras, hablando de lo que había sucedido en el huerto del Edén, ¿no? Con el engaño de Eva y asimismo posteriormente el de Adán, por el cual ellos desobedecieron al Padre Eterno, ¿verdad? Entonces mira que si vamos allá al capítulo 3 de Génesis, así como hay estas características o hubieron, porque ya no hay, hubieron estas características en el enemigo, ¿verdad? Antes de él rebelarse en contra del Padre Eterno. Asimismo hay unas características en este animal, en esta serpiente, hubieron unas características, porque ya esta serpiente no es esa misma serpiente que estuvo en el huerto del Edén, ¿cierto? Porque asimismo fue maldecida y a través de que se dejó engañar, es decir, fue ese instrumento en las manos del enemigo, podemos decirlo así para entender, para engañar al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, asimismo fue maldecida, ¿verdad? Pero mire lo que dice en el capítulo 3 de Génesis, versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Elohim, que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿cierto? Entonces, como primera característica, esta serpiente era astuta, dice, más que todos los animales que estaban en el Edén. Era más astuta, tenía una sabiduría impresionante este animal, ¿no? Podemos decirlo. Era más astuta que los demás animales. Segunda característica, la serpiente le habló a la mujer, ¿cierto? Le habló. Tenían un mismo idioma, un mismo lenguaje, ¿cierto que sí? Y no solo la serpiente, sino, bueno, aquí por ejemplo en la Biblia y en las traducciones que tenemos a la mano hoy día, dice que ella habló, que le dijo a la serpiente, ¿cómo así? Que Dios te dijo que no comiera de este árbol, que Dios te dijo aquí, ¿cierto? Y no nos da como tan detalladamente, pero mira que estos libros externos que hoy día también confirman esto, ¿cierto? Entonces la serpiente habló con la mujer, ¿cierto? Y hay otras características que debemos analizarlo, ¿verdad? Por ejemplo, mire, el libro de Adán y Eva, el primer libro de Adán y Eva, capítulo 10, también se me había ido se me había ido la señal.
Mire que dice lo mismo, dice, y a medida que se iba acercando a la puerta occidental donde Satanás los engañó y se dieron cuenta que la serpiente se convirtió. Volvemos, se había ido la conexión. Entonces dice así, y a medida que se iba acercando a la puerta occidental donde Satanás los engañó y se dieron cuenta que la serpiente se convirtió en Satanás, lamiendo el polvo y arrastrándose sobre él, con la maldición que Elohim dio. Y antes la serpiente era el más exaltado de todos los animales. Ahora se cambió y se convirtió en resbaladiza y el peor de todos ellos, y deslizándose sobre su pecho se dirigió en su vientre, ¿cierto? Y sigue diciendo, y fue la manera más justa de juzgarla entre los animales, pues ahora es la más horrible de las bestias, y en lugar de alimentarse de la mejor comida, ahora come polvo, y en lugar de vivir en los mejores lugares como antes, ahora vive en el polvo. Había sido la más hermosa de todas las bestias, todo lo cual era todo lo cual era mudo en su belleza, es ahora aborrecido de ellos. Y de nuevo, mientras que vivía en una hermosa casa diferente al resto de los animales que venían de otros lugares y bebía de la misma fuente que los demás, ahora por su veneno los animales ya no se acercan a su casa ni beben de la misma fuente. Y en el capítulo 18 del libro de Primero de Adán y Eva menciona que la cola de la serpiente se le alargó y que ahora estaba unida a la cabeza y que también se le quitó la expresión, la facultad de hablar para así quedar muda, ¿verdad? Entonces mira que esto que está diciendo allá es lo mismo que está diciendo en el versículo 14, que Elohim le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, ¿verdad? Entonces dice que la serpiente o ese animal era el más hermoso de todos los animales en el jardín, ¿verdad? Que la cola no era como hoy en día se conoce una serpiente, tampoco, y que al igual que los demás animales se expresaba, tenían un mismo idioma aún con Adán y Eva, ¿ya? Del cual fue quitado esa expresión, ¿cierto? Que no andaba sobre su pecho, dice allí mismo, inclusive aquí lo confirma la escritura, ¿verdad? Lo confirma la escritura. Entonces mira que podemos ver que había una similitud entre el enemigo antes de rebelarse en contra del Eterno y en este animal que se conoce hoy día como la serpiente. En algunas partes se les nombra culebras, serpientes, ¿cierto? Y del cual tenían una figura muy diferente a la que hoy día conocemos. Asimismo es el enemigo. Asimismo es el oponente que desde el principio de la creación lo que ha hecho es engañar al ser humano, engañar al hombre, engañar y transgiversar las palabras del Eterno, ¿verdad? Como lo hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿cierto? Entonces la escritura no respalda lo que dice en el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis. La escritura no respalda por ningún lado de que Eva tuvo, de que la serpiente o el enemigo a través de esa serpiente tuvo relaciones íntimas con Eva y que de ahí nació Caín, ¿cierto? Eso está totalmente, ¿cómo se puede decir? Sacado del contexto. Eso no es bíblico, eso no es tampoco fundamentado ni en la Torá, ni en lo que dijeron los profetas, ni los apóstoles, mucho menos en estos libros que no se conocen hoy día, porque sencillamente la religión no los incluyó, ¿verdad? Como libros sagrados, tampoco fundamentan este pensamiento humano por ningún lado, ¿ya? Entonces mire que más bien ahí en el capítulo 4 versículo 1 dice que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue
labrador de la tierra. Más bien la escritura dice lo contrario, ¿verdad? Entonces es algo que debemos analizar, ¿cierto que sí? Entonces mira que, por ejemplo, eh, igualmente fue la cuestión con el pecado de Caín al matar a su hermano, ¿verdad? La escritura dice que ellos fueron, está en Génesis capítulo 4 inclusive, en el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, ¿cierto? Y lo mató. El libro de Adán y Eva, el primer libro igual también habla lo mismo, se expresa lo mismo, en el capítulo 76 relata acerca de esto, también lo dice, lo confirma, respalda lo que está escrito en la Torah, ¿verdad? Pero no es como que fue de la noche a la mañana, sino que fue, y lo dice así, que el enemigo engañó o colocó en el corazón de Caín ese ir en contra de su hermano, ese odio hacia su hermano Abel, ¿cierto? E inclusive dice que el corazón de Caín, la forma de ser de Caín era un corazón duro, dice la escritura. Bueno, dice allí en ese libro, ¿ya? Pero dice que Abel era muy diferente a él, era un hombre muy noble, era un hombre muy, ¿cómo se dice? Muy humilde, ¿cierto? En el capítulo 76 lo relata y dice que fue algo planeado porque el enemigo lo sedujo a Caín a ir en contra de su hermano, y no precisamente él mató a Abel porque venía de la descendencia del enemigo, no, o porque era simiente del enemigo, tampoco, ¿cierto? Tampoco, sino que dice que ese libro lo que respalda en el capítulo 76 y 77 es que el enemigo le promete cosas a Caín y que lo engaña, ¿verdad? Para que mate a su hermano, lo cual lo llevó a planear y llevar a cabo ese asesinato, ¿verdad? Otro pensamiento acerca de esa misma teoría es que dicen que por qué Caín no fue contado entre los descendientes de Adán. Y dicen que no fue contado porque precisamente venía de la simiente de la serpiente. Algo que en realidad no está. No está, porque mire lo que dice. Por ejemplo, si vamos a las genealogías y podemos analizarlas, ¿verdad? Si miramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo, bueno, el libro del Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, en Mateo capítulo 1, acerca que habla de la genealogía de Yeshua, ¿verdad? Y que también lo vimos en el video anterior. En el video anterior dice genealogía de Yeshua, ¿verdad? Y dice que, y ahí comienza desde desde Abraham, perdón. Abraham engendró a Isaac, desde Abraham, comienza Mateo capítulo 1, ¿ya? Desde Abraham. Igual, por ejemplo, Lucas capítulo 3 versículo 23, que también habla acerca de la genealogía de Yeshua, pero que es esta otra genealogía, y yo lo expliqué en el video pasado, acerca de la simiente de la mujer, ¿ya? Y si miramos, por ejemplo, en el versículo 38 dice, hijo de Nos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios, hijo de Elohim, ¿verdad? Y no incluye ni Adán, ni a Abel ni a Caín, ¿verdad? En estas genealogías. También podemos mirar, por ejemplo, lo que dice porque, por ejemplo, en Génesis capítulo 5, ¿verdad? Que dice los descendientes de Adán, que por qué no meten allí a Caín y a Abel, dicen así. No, que es que porque Caín fue hijo de la serpiente, de la simiente, ¿ya? Pero mire que por ejemplo, allí Abel no es metido allí entre los descendientes porque sabemos muy bien que el hijo Seth, fue el que representó a Abel, fue el que, como lo dice allí en el versículo 26 del capítulo 4,
de Génesis, y a Set también, en el versículo 25 del capítulo 4 de Génesis, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Ya? Entonces, Abel no tuvo descendientes, Abel no tuvo descendencia, ¿cierto que no? Y lo sustituyó Set, el hijo de Adán. ¿Por qué Caín no es contado dentro de la descendencia? Miremos, por ejemplo, lo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 1, también habla acerca de lo mismo. Primer libro de Crónicas, capítulo 1, y podemos aquí analizar algo desde lo que está hablando aquí este primer libro de Crónicas. Porque dice el capítulo 1, Adán, Set, Enos, Cainán, Maalalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamech, Noé, Sem, Can y Jafé, ¿cierto? Y podemos decir, bueno, ¿y por qué no metieron allí a Caín o a Abel? ¿Cierto? Cierto que sí, pero podemos ir y analizar a qué se estaba refiriendo, ¿cierto? ¿Para qué? Debemos entender primero para qué son las genealogías, para qué han sido las genealogías, para qué fueron, ¿cierto? Porque a veces quieren agarrarse de la genealogía de Adán para decir que Caín no era hijo de Adán, por el simple hecho de que no aparece en el capítulo 5 de Génesis, ¿cierto? Como lo vimos también pues, en la genealogía de Yeshua, en el libro de Lucas, como lo acabamos de ver por parte de Yosef, su padrastro, llega hasta Adán y no aparece Abel ni Caín tampoco. Y por ejemplo en Mateo capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo que de Abraham, ¿cierto? Nació Isaac, dice en el capítulo 1 de Mateo, que de Abraham nació Isaac, pero sabemos bien que el primogénito no fue Isaac, fue Ismael, ¿verdad? Sabemos que antes de que naciese Isaac, había nacido Ismael por parte de Agar, la sierva de Abraham, ¿no? Pero ahí en Mateo tampoco no menciona a Ismael. Seguimos viendo que en Mateo capítulo 1, versículo desde el 1, dice que Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, pero no los nombra en sí, ¿verdad? Entonces muchas veces que porque no nombre a X o Y persona dentro de la genealogía no quiere decir que precisamente no sea hijo o no sea descendiente. Mateo capítulo 1, versículo 1 comienza diciendo que de Abraham nació Isaac, pero sabemos bien que el primogénito fue Ismael. Y seguimos viendo que dice que Jacob engendró a Judá y sus hermanos, y no los nombra. Ahora vemos el libro de Crónicas capítulo 1, desde el versículo 1 al 4, y vemos que Caín y Abel no aparecen. En sí el texto informa acerca de cómo se generaron los pueblos que existieron. Lo que relata Primera de Crónicas, porque si miramos Primera de Crónicas, capítulo 1, desde el versículo 12 dice, Patrusín y Casluín, de estos salieron los filisteos y los caftoreos, ¿verdad? Y sigue diciendo, Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Hec, al Jebuseo y al Amorreo, al Gergeseo y al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arvadeo y al Samareo y al Amateo, dice allí, ¿no? ¿Cierto? Entonces se está refiriendo aquí es acerca de... ¿Qué se está refiriendo acá? Acerca de los pueblos, de dónde vienen estos pueblos, de dónde vienen estos descendientes, de dónde vienen estos, como dice en el versículo 12, de dónde salieron estos filisteos. ¿Cierto que sí? Ahora podemos notar también algo. ¿Por qué no aparecen Caín y Abel en Primera de Crónicas? ¿Qué pueblo de la época descendió de Caín y de Abel? ¿Cierto? Si miramos en Génesis capítulo... Vamos un momento allí para analizarlo. Génesis capítulo... 4. En el mismo Génesis capítulo 4, habla acerca de los descendientes de Caín, ¿verdad? Desde el versículo 16 habla acerca de los descendientes de Caín.
Pero en primer lugar, pues por Abel, la parte de Abel fue Sed, y de allí se desprendieron los descendientes por parte de Adán, ¿cierto? Ahora también sabemos que de parte de la transgresión de Caín hacia su hermano Abel, no fue contado de entre los descendientes. ¿Por qué? Porque Caín hizo lo malo ante los ojos del Eterno, porque aparte de que mató a su hermano, no tuvo ¿cómo se dice? Esa humildad en su corazón de arrepentimiento. No hubo un arrepentimiento, porque el Eterno lo llamó a cuentas y le dijo, ¿qué has hecho con tu hermano? ¿Cierto? ¿Qué has hecho con tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué fue la respuesta de él? ¿Acaso yo soy el Padre Eterno? ¿Cierto? Y por eso el Padre Eterno a él creo que volvimos, ya. Entonces podemos ver que por parte de Caín no hubo un arrepentimiento, por lo tanto podemos decir que esa descendencia de Caín no fue buena, porque hicieron lo incorrecto ante los ojos del Eterno, inclusive hicieron lo malo ante los ojos del Padre, ¿ya? Y podemos ver que por parte de la genealogía de Caín termina en el diluvio, y no solo la genealogía de Caín, sino por ejemplo la Biblia o la Escritura menciona a los descendientes de Adán por medio de Sed, ¿cierto? Y que de Sed y nombra a Enos, después nombra a Cainán y sigue nombrando, ¿cierto? A Mahalalael, después sigue nombrando a Jared, ¿cierto? Y de allí de Jared nace Enoch, el cual él dice que la escritura dice que es el séptimo del descendiente de Adán, es el séptimo Enoch, y de los cuales fue un hombre que no cometió pecado, no hizo lo incorrecto, inclusive dice que el Eterno se lo llevó, ¿cierto? Dice que en el versículo 24 caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó el Eterno. Pudo haber sido otra dimensión, ¿cierto? Y de los cuales hoy día se conocen ciertos libros como los libros de Enoch, donde trae mucha revelación, ¿verdad? Pero podemos ver que esa descendencia vino hasta Noé, ¿cierto? Y que aunque un ejemplo, se hizo lo bueno ante los ojos del Eterno, obedeció de acuerdo a lo que su padre Adán, las instrucciones que su padre Adán le dio, y así sucesivamente, pero ellos tuvieron hijos e hijas, y estos descendientes tuvieron hijos e hijas, ¿cierto? Enoch dice que tuvo a Matusalén, ¿verdad? Y dice que Matusalén también tuvo a Lamech, y también tuvo hijos e hijas, etcétera, ¿cierto? Y de Lamech nace Noé, ¿cierto que sí? Pero cuando llega la descendencia hasta Noé, dice la escritura que toda la tierra estaba corrompida, es decir, que no solamente por la descendencia de Caín se había corrompido la humanidad, sino que también entre los hijos de estos descendientes de Adán, por parte de Seth, hasta llegar a Noé, se habían corrompido, se habían unido y se habían mezclado con la descendencia de Caín y habían hecho lo incorrecto ante los ojos del Eterno, ¿ya? Y de allí es donde viene lo que ya conocemos en la escritura del Génesis como lo del arca de Noé, un ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda esta descendencia de Caín y toda esa descendencia de los hijos por parte de Seth, que viene siendo descendiente de Adán, todos fallaron, todos pecaron, todos hicieron lo incorrecto ante los ojos del Eterno, ¿verdad? Entonces en Génesis tenemos la descendencia relativa a los descendientes de Abraham. ¿Cuál es la relación entre Caín y Abel en la descendencia de Abraham? Si Abraham viene de la línea no mezclada con la línea de Caín y Abel, no generó descendientes, ¿ya? Entonces podemos ver que por parte de la línea de Caín no hubo descendientes, porque todos quedaron en el diluvio, y por la línea de Abel o por la línea de Seth solamente quedaron Noé, sus 3 hijos, la mujer de Noé y los 3 hijos y las 3 mujeres de los hijos de Noé. Solamente quedó eso de descendencia en la tierra por parte de ellos, ¿verdad? De acuerdo al análisis genealógico
que vimos anterior, vimos que las genealogías tienen una función: informar a las personas que existieron o delimitar el árbol genealógico, o mostrar qué mezclas se dan entre la sangre de un pueblo y que busca la pureza, ¿verdad? Por ejemplo, mira lo que dice Esdras capítulo 9, versículo 2. Esdras capítulo 9, versículo 2. ¿Qué dice el libro de Esdras? Dice de la siguiente manera: porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Dice Esdras, ¿verdad? Los descendientes de Caín, a través de su pecado y sus malas acciones, y la mezcla fue corrompida, que en Esdras termina por decirlo de un lenguaje, de una forma: el linaje santo o la raza santa, ¿cierto?, se ha mezclado, al ver que los hijos de Seg, de Nos, de Cainán, de Malalael, Jared, incluyendo los hijos de los hijos de Enoch, Matusalén, Lamech, hasta Noé, se corrompió por completo con la descendencia de Caín, y aún más con los custodios o los ángeles caídos que se mezclaron entre los hombres, y el cual esto es algo que hay que después con más tiempo ir analizando, ¿verdad? Del cual también habla la escritura, ¿cierto? Del cual provocó todo esto la ira del Creador, trayendo sobre la tierra el diluvio, en el cual solo 8 personas más, los animales que entraron en el arca, solo fueron en personas, solo 8 personas fueron los que quedaron de descendientes en la tierra, ya, y más los animales que entraron al arca, ¿cierto? El ser el Hijo, es decir, a lo que se refiere Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿cierto? Y que la simiente de la mujer, ¿verdad?, colocaría enemistad entre la simiente de la mujer y entre la simiente de la serpiente o del enemigo, que son 2 simientes aparte. Ahí no está diciendo que es una simiente de los dos, no. Hay 2 simientes allí. Y que en el video anterior, que es acerca de la simiente de la mujer, allí estamos escudriñando por la escritura a lo que se refiere, lo profético que estaba hablando acerca del Mashiach, de Yeshua. Un saludo muy especial a Sergio Leonardo. El Señor lo bendiga y lo guarde, al profesor y amigo y hermano en Yeshua, en el Mesías, en el Señor lo bendiga y lo guarde, su vida, toda su familia, el Señor los bendiga, ¿verdad? Entonces mire que está hablando acerca de, en el versículo 15, de que esta simiente de la mujer heriría en la cabeza a esta serpiente, o a la simiente de esta serpiente, y que esta serpiente le heriría en el calcañar, en el talón, de acuerdo a lo que vimos en el video anterior, que es bueno que cuando puedas lo analices y de ahí pases ya después a escudriñar de nuevo, pidiéndole dirección al Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Pero no se está hablando de una simiente, como lo digo, como que es una simiente por descendencia de semen de entre la serpiente y la mujer, de ninguna manera. Eso no es bíblico, eso no es fundamentado por la escritura por ningún lado, sino que miren lo que dice Juan. Vamos un momento al Nuevo Testamento o al Nuevo Pacto, en el libro de Juan, lo que dijo Yeshua, nuestro Señor. Mira lo que dijo Yeshua, en Juan capítulo 8, versículo 39. Juan capítulo 8, versículo 39. Hasta el versículo 44. Y dice de la siguiente manera: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre, dice. Yeshua le estaba hablando a estos fariseos, a estas personas allí. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías.
Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces, escuchen muy bien. Entonces ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, queriendo como insultar a nuestro Mesías, a Yeshua. Pero entonces mira que dice, un padre tenemos que es Dios. Yeshua entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay en él verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces mira esto que Yeshua le dice a estos fariseos, ¿verdad? Que eran hijos de vuestro padre Hashatán, el diablo, el enemigo. Pero no era porque eran descendientes del linaje o de simiente, no, sino porque era que hacían lo malo ante los ojos del Padre, porque procuraban matar a Yeshua, porque procuraban como que hacerle daño, porque no entendían las palabras de Yeshua, y ellos tenían en su corazón y en su pensamiento mal contra de Yeshua, ¿verdad? Y por eso Él les dice, si vuestro padre Abraham fuese, mis palabras oyesen, y así mismo entendieran, obedecieran, porque eso fue lo que Abraham hizo, y la palabra lo dice, que vuestro padre Abraham escuchó la voz del Eterno, y que creyó y obedeció lo que el Padre le había dicho a Abraham, ¿verdad? Entonces el ser hijo de las tinieblas no proviene por genealogía, sino que proviene del pecado, proviene de ser dirigidos a la desobediencia, proviene a través de la transgresión al Padre Eterno, proviene en agradar los deseos carnales que van en contra de los designios del Eterno, del Padre, ¿verdad? Como lo dijo el apóstol Shaul, inclusive el apóstol Pablo lo dijo. El apóstol Pablo lo dijo. Mira lo que dijo el apóstol Pablo en la carta que le escribió a los romanos, a los creyentes en Yeshua que vivían en Roma, en el capítulo 8, versículo 6, dice de la siguiente manera: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la Torá de Dios, o es decir, a los mandamientos de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, del Mesías, no es de él. Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo, al Mesías, Yeshua, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿cierto? Entonces mira que está hablando que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, por el Ruach HaKadosh, en el hebreo, son hijos de Dios, ¿verdad? Y así mismo lo dice Juan en Juan 8:44, lo que acabamos de leer, que dijo que el enemigo es homicida desde el principio. ¿Por qué? Porque fue el enemigo que tocó el corazón de Caín para que así mismo asesinara a Abel, a su hermano Abel. Pues Caín, siendo hijo de Adán, sus acciones estaban inclinadas hacia el mal, hacia el pecado, hacia lo que al Eterno no le agradaba, ¿verdad? Mire, por ejemplo, lo que dice la carta de Primera de Juan. La carta de Primera de Juan. Vamos un momento allí.
Primera de Juan capítulo 13. Juan, no. Primera de Juan. Vamos a mirar. Sí. Sí, Primera de Juan capítulo 3, versículo 12 y 13. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Mira que lo que está diciendo esta carta de Primera de Juan, capítulo 3, ¿verdad? Y lo confirma que Caín era del maligno o que Caín era es decir, del enemigo, era porque sus obras eran malas, pero las de sus hermanos Abel eran justas, ¿verdad? Entonces no se está refiriendo precisamente a un linaje que la teoría y que el enemigo ha querido implementar como verdad, pero que en realidad es mentira y no tiene ningún fundamento bíblico, pero se está refiriendo es a las obras, en sí, a las obras de la persona, las cuales son malas. Por eso viene a ser parte de esa simiente del maligno, no por descendencia de semen, un ejemplo, ni por genealogía del maligno, entre una unión, como lo hacen entender, sino a través del pecado, a través de las obras malas, de la transgresión, ¿verdad? Y asimismo mire lo que dice Mateo capítulo 13, ahí mismo Mateo capítulo 13, versículo 38, mire lo que dice, versículo 38, 39 dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, ¿verdad? Y aquí está hablando algo profético, que eso es otro tema y es muy profundo, que sería escudriñarlo en otro momento, pero preciso está hablando que la semilla, ¿cierto? El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo, ¿verdad? ¿Y por qué son las cizañas los hijos del malo? Porque dice que el enemigo que la sembró es el diablo, ¿ya? Y es algo profético allí. Y se puede decir que es para este tiempo también, ¿verdad? Pero está hablando de que sembró el enemigo algo, ¿verdad? Y es lo que esta palabra simiente también se refiere a semilla, a sembrar, a plantar, pero lo que el enemigo plantó fue el pecado, fue la transgresión, fue el que el hombre del huerto del Edén se fuera en contra de lo que el Padre ya había dicho que no se hiciese, ¿cierto? Y eso es lo que ha venido plantando desde el principio el enemigo, el pecado y la transgresión, ¿verdad? Y hay varios significados respecto a esto, apostólicos en Hechos capítulo 26, en las cartas del apóstol Pablo en Efesios, la carta del apóstol Pedro también lo menciona y es fundamento de la escritura a lo que se refiere esa simiente, ¿verdad? Pero esto es interesante y es profético lo que está hablando el capítulo 3, versículo 15 de Génesis. Esto es profético. ¿Por qué? Porque aunque muchas fuentes dicen que ahí no está hablando de ningún Mashiach o de ningún Mesías en hebreo, ahí no habla de ningún Mesías, dicen, no, eso no es ningún Mesías, eso es esto, y comienzan a inventar teorías y cosas, ¿verdad? Pero mire que hay algo muy interesante. Esta palabra serpiente, y yo me decía, bueno, pero ¿y por qué preciso el enemigo tomó esa serpiente? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esa serpiente, verdad? La palabra serpiente que aparece en Génesis capítulo 3, versículo 14, ¿cierto? Y en las versiones originales no dice la serpiente, sino que dice el serpiente, y pondré enemistad entre ti bueno, ese serpiente en el hebreo, ¿verdad? Viene del hebreo que significa Najas en el hebreo.
y que en nuestro idioma, ¿cierto? Puede ser culebra, spid, serpiente, najas, lo cual significa por su siseo, dice. Esta palabra najas se deriva de la misma palabra como su raíz primaria, lo cual se refiere a sisear, susurrar un conjuro mágico, dice, o pronosticar, ¿cierto? Pronosticar, susurrar, de esto se deriva la palabra najas, ¿cierto? Ahora yo quiero que analicemos algo que es muy interesante, que tiene que ver esta serpiente que se habló desde el Génesis, ¿verdad? Desde el Génesis. Y por ejemplo hay algo muy interesante, y es que esta serpiente tiene relación, tiene una conexión, lo que está diciendo el versículo 15 de Génesis o 14 de Génesis, con el Mashiach, con Yeshua hay una conexión. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo del cual también la misma escritura lo fundamenta, ¿verdad? Es decir, esta palabra nahash en el hebreo, en letras hebreas, en la gematría del valor numérico de esta palabra hebrea para serpiente, nahash, que es el mismo número que el de la palabra Mashiach, el Mesías, es el mismo número desde el hebreo, desde las raíces hebreas, que anuncia la redención. Tener el mismo valor numérico implica que las dos palabras están profundamente relacionadas desde la perspectiva infinita de Dios, donde todas las piezas de la historia se unen en un único tapiz. Najas, mal, Mashiach, redención, lo cual se relaciona, ¿cierto? Y desde la profundidad de las palabras hebreas se confirma lo que está escrito, y podemos ver y entender con mejor claridad el sentido de lo que está escrito en la palabra, ¿cierto? Del Eterno. Por ejemplo, vamos un momento a Números, por ejemplo, lo que dice en Números capítulo 21. Mira lo que dice en Números capítulo 21 y la conexión que tiene esto a la redención de parte de nuestro Mesías, Yeshua, el Señor, ¿verdad? Números capítulo 21, versículo 4 al 9, dice de la siguiente manera: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y el Señor dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y mira que yo no entendía esto, y yo decía, bueno, pero ¿por qué el Señor por qué manda a Moisés a hacer como tipo de una imagen de una serpiente, ¿cierto? Y que para que todo el que fuese mordido por estas serpientes miraran hacia esa serpiente o hacia esa imagen de bronce, ¿cierto? Esa figura de esa serpiente, y fueren sanos de esa mordida, se aliviaran nuevamente, ¿cierto? Y iban a vivir al ver ellos esa serpiente. Yo decía, bueno, pero ¿por qué? Es que no entiendo. ¿Por qué? Porque es que, no sé, eso es como idolatría, ¿qué pasa aquí? Y analizar esto desde la perspectiva profunda de lo que están las letras hebreas, podemos ver el sentido de esto, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Podemos ver el sentido. ¿Por qué podemos ver el sentido? Porque precisamente en Juan capítulo 3 habla acerca de esto, y Yeshua mismo está hablando y dando la interpretación correcta de la Torá, de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y vamos un momento a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Juan capítulo 3, versículo 14
al 15, y dice de la siguiente manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces mira que eso es hermoso, porque todo lo que está escrito en la Torá, desde Génesis, de cierto, lo que fue escrito por Moshe, lo que fue escrito en la Torá, todo tiene una interpretación y todo tiene una, ¿cómo se dice? Todo tiene un significado, y aunque no se entiende y muchas veces se transgiversa, todo apuntaba a Yeshua, todo apuntaba al Mashiach desde el principio, desde Génesis. Todo apuntaba acerca de ese plan de redención que el Padre Eterno tenía a través de Yeshua, del Mesías, ¿verdad? Y mira que es que eso precisamente lo que se refiere es a eso. En pocas palabras, Dios le estaba mostrando a Moshe que el pecado y todo lo malo representado por la serpiente, lo cual representaba el mal, sería la herramienta para que el Padre utilizaría para el bien de Israel, representado por Yeshua. Es decir que esa serpiente que representaba lo malo, ¿cierto? Que representó eso que hizo caer a Adán y a Eva desde el principio, ¿cierto que sí? Y esas serpientes que fue, a eso se refería cuando le dijo el Señor: coloca esta serpiente allí para que todo el que fuese mordido y viera esa serpiente vivía. Era porque estaba simbolizando lo que iba a suceder a través de Yeshua, ¿cierto? Que así como a través de esa serpiente estos hombres eran mordidos y morían, ¿verdad?, a causa de la transgresión, ahora a través de Yeshua íbamos a encontrar vida, íbamos a tener redención, perdón, íbamos nuevamente a tener salvación, ¿verdad? Y es a lo que se estaba refiriendo. También hay otra parte, por ejemplo, cuando Dios le ordena a Moshe, ¿cierto?, sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y le dio una señal, le dijo que de alguna forma, le dijo que arrojara su vara, la vara que Moshe tenía, que la arrojara al suelo, ¿verdad? Y esta se convertiría en una serpiente, ¿verdad que sí? Y cuando Moshe se presenta ante el faraón y arroja la vara al suelo y se convierte en serpiente, ¿verdad? Entonces el enemigo, siempre como a querer, los magos de Egipto, estos que practicaban lo oculto del enemigo, ¿verdad?, arrojan sus varas también y se convierten en serpientes, que es queriendo aparentar como que lo mismo estaba sucediendo allí, pero no, era el poder del Eterno a través de esa vara que tenía Moshe, el cual se convirtió en serpiente, y asimismo esa serpiente de Moshe se comió a las otras serpientes, ¿verdad? Y en pocas palabras, el Padre lo que estaba representando, simbolizando, era la redención del pueblo de Israel a través del Mesías, Yeshua, de que iban a ser las tribus de Israel, iban a ser nuevamente redimidas, nuevamente iban a tener una esperanza, salvación, perdón por la transgresión, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel saliera de Egipto, iban a ser limpiados de la contaminación de Egipto, iban a ser lavados, ¿cierto? Iban a ser nuevamente instruidos por el Padre, y asimismo dándole la Torá, las instrucciones, para que ellos asimismo en amor al Padre obedecieran, ¿verdad? Pero todo eso estaba apuntando al Mashiach, todo esto apuntaba a Yeshua, ¿cierto? Para traer sanidad y vida eterna al que crea en Yeshua, siendo restituidos por medio del madero, del sacrificio perfecto que hizo Yeshua en el madero, ¿verdad? Y mira, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 5, lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 5, refiriéndose a lo mismo. En esta carta que el apóstol le escribe a los creyentes en Roma, en el versículo 12 y 13 dice: por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aquí dice como un título en las tradiciones: Adán y Cristo, Adán y el Mesías, ¿verdad? Lo cual era una representación de que como el hombre había perdido esa naturaleza espiritual desde el huerto del Edén, había perdido la vida eterna, porque aunque el Eterno había creado al hombre para que el hombre no muriera, porque no estaba entre los pensamientos del Eterno, pero a través del pecado y de la transgresión por medio del enemigo, el hombre, eso fue, ¿cómo se dice?,
se elimina de allí porque el hombre muere ahora, porque dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, es decir, a través de esa transgresión y el pecado es la muerte. Por eso hay un versículo también que dice que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Mas la dádiva en el eterno es a través de Yeshua, el Mesías, ¿verdad? La vida a través del Mesías. Dice, pues antes de la Torá había pecado en el mundo, pero donde no hay Torá no se inculpa de pecado. Y aquí dice, por ejemplo, lo que se refiere es que porque hasta que fue dada la Torá, el pecado, aunque estaba en el mundo, no se consideraba como tal, porque no estaba escrito, ¿verdad? Y aún así el Padre les instruía a los patriarcas en voz, les hablaba y ellos obedecían y hacían lo que el Padre les decía, ¿verdad? Y dice el versículo 14, pero la muerte reinó desde Adán hasta Moshe, incluso sobre aquellos que no habían pecado a la manera de la transgresión de la Torá, por parte de Adán, que es la imagen de quien vendría, ¿verdad? Entonces esta muerte, ¿cómo se puede decir? Esta transgresión que nuestros antepasados y el mundo vivió bajo el pecado y bajo la desobediencia, ¿verdad? Aunque no había una Torá escrita, unos mandamientos escritos para obedecerlos, ¿verdad? Cuando el Padre les hablaba, ellos obedecían las instrucciones del Señor. Cuando el Padre a Abraham le habló, dice la Escritura que creyó y obedeció, y que Abraham obedeció las instrucciones, los mandamientos del Señor. ¿Cierto que sí? Pero dice pero la transgresión no es como el regalo, es decir, ahora esta transgresión no es un regalo y por eso nos envía el Mashiach para redimirnos, no, sino que la transgresión por la transgresión de un hombre muchos murieron, cuanto más se desbordó por muchos la abundancia de la misericordia de Elohim y el don gratuito en un hombre, es decir, a través de Yeshua, lo que dice el versículo 14 y 15, el versículo 13 y 14, ¿cierto? Entonces todo era figura de lo que había de venir, todo, desde el principio todo ha sido figura de la redención a través de Yeshua, y era lo que los apóstoles también anunciaban, lo cual el apóstol Pablo también tenía ese conocimiento amplio, ¿cierto? Mire lo que dice inclusive Primera de Corintios, en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los corintios, a los creyentes en Yeshua, capítulo 15, del 21 al 22 lo dice igual, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mesías, en Cristo, todos serán vivificados, ¿cierto? A través del sacrificio que hizo Yeshua. Y mire lo que dice ahí el capítulo 5, versículo 45, hablando allí mismo, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, ¿verdad? Entonces Yeshua es la representación de eso que pasó en ese momento en el huerto del Edén, y a través de ese pecado, a través de esa simiente del enemigo que plantó en el hombre, que sembró en el hombre a través del pecado, ahora venía la vida eterna a través de Yeshua, venía la redención, venía el Padre eterno a través del Mesías a vivificarnos nuevamente, pero es a través del Mesías de Israel, a través de Yeshua, creyendo en él, ¿verdad? Aceptándolo como nuestro Salvador, como nuestro Mesías, uniéndonos en el mismo sacrificio que él hizo por parte de ese sacrificio perfecto, ¿verdad? Y al aceptarlo y al creer en él, unirnos en arrepentimiento sincero y en tevilá, y así mismo nos estamos uniendo al pueblo de Israel, como lo dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Y mire que, por ejemplo, en primera de Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo menciona inclusive algo de lo que está hablando Yeshua en el libro de Juan, ¿cierto? Capítulo 10, versículo 9, dice: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, hablando acerca de lo que había ocurrido en el desierto con Moshe. Estaba hablando el apóstol Pablo, Shaul, ¿cierto? A los creyentes en Corinto, y dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo aquí mismo y claramente lo está diciendo, ¿cierto que sí? Que estas cosas que a ellos les acontecieron allá en el desierto era para darnos ejemplo a nosotros y están escritas para amonestarnos a nosotros para que no volvamos a cometer el mismo error de nuestros antepasados, ¿cierto? Del pueblo de Israel que pereció en el desierto, ¿verdad? Y aquí precisamente el apóstol estaba hablando acerca de la idolatría. En el capítulo 10 dice amonestaciones contra la idolatría, ¿verdad? Amonestación contra la idolatría, que en el griego esta palabra idolatría viene de eidolatreia, el cual significa adoración a imagen o a ídolo, literalmente o figuradamente, y esta palabra se deriva de eidolon, lo cual se refiere a imagen, es decir, para adoración, por implicación, Dios pagano, ¿cierto? Cualquier Dios que se le rinda tributo, cualquier figura, cualquier cosa que se le llame Dios, ¿cierto? O en plural, dioses paganos. La adoración del mismo, rendir homenaje, no solamente se basa en adorar una imagen, una figura, o en decir a cantidad de cosas, este Dios, y adorarles, postrarles, ¿cierto? Rendirles atributos, o cultos o reverencias, sino que también se está refiriendo a rendir homenaje, y hoy en día eso es lo que sucede en todas partes. Se rinden homenajes a futbolistas, se rinden homenajes a cosas que en realidad no se le deben rendir homenaje, ¿verdad? Y precisamente es curioso que el apóstol Pablo está hablando de la idolatría en el capítulo 10 de Primera de Corintios, y desde el versículo 9 y 10 relata lo que sucedió allá en el desierto con esta serpiente y relata lo que aconteció con el pueblo de Israel en el desierto. Entonces es curioso, ¿verdad? Porque dice que no tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que significaba y el trasfondo que apuntaba a dónde, al Mashiach, ¿verdad? Y sigue diciendo, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces que podamos ser guardados de toda idolatría, no solamente que porque ya no voy a un lugar a adorar a cierta figura que para mí es algo como un ser supremo, aparte del Creador, aparte del Eterno, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, sino en rendirle homenaje a X o Y persona, a X o Y figura pública, a X o Y cosa, porque eso igualmente es idolatría. Y el apóstol está diciendo que nos cuidemos de toda idolatría, que no tentemos al Señor para que no perecemos como los que perecieron en el desierto por estas serpientes, ¿cierto? Y el cual esta serpiente que colocó Moshe apuntaba a Yeshua que iba a venir, y asimismo todo el que creyera en Yeshua y colocara esa mirada en él iba a ser vivificado, restaurado, iba a obtener ese perdón de transgresiones por medio de Yeshua, ¿verdad? ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque Yeshua, a eso vino el Padre. Yeshua vino a traer la interpretación correcta de la Torá, ¿cierto? Yeshua vino a traer la interpretación correcta de la palabra del Eterno, de lo que estaba escrito por Moshe, de lo que habían escrito los profetas, ¿verdad? Y asimismo era ese sacrificio perfecto para la redención de las transgresiones del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel dispersas entre las naciones, y asimismo de todos los gentiles que se uniesen al pueblo de Israel a través de Yeshua, a través del Mesías, a todo el que creyera en Yeshua, en este Mesías, ¿cierto? Y colocara esa fe, esa emuná, esa mirada en él y obedeciera de corazón, se unía al pueblo de Israel, ¿verdad? Y a eso era lo que Yeshua se refería, porque él mismo lo dijo en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, Yeshua dijo algo muy interesante. Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45. Y mire lo que dijo él. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese
todo lo que está escrito en mí, en la Torá de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, ¿cierto? Entonces todo lo que hablaron los profetas, todo lo que habló Moshe a través de la Torá o a través de las instrucciones, o como se conoce en la Biblia tradicional, el Pentateuco, todo esto hablaba era acerca de Yeshua, todo apuntaba acerca del plan de redención del Padre Eterno a través del Mesías, ¿verdad? Y eso mismo era lo que hablaron los profetas, eso mismo fue lo que habló Yeshua. Y dando la interpretación correcta de la Torá fue lo que Yeshua enseñó. Y también fue lo que fue enseñado a través de los apóstoles, de los discípulos de Yeshua, ¿verdad? Entonces, a esto era lo que quería que escudriñáramos, familia, en esta tarde, noche ya, y pudiésemos entender desde el Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Y la continuidad del tema anterior acerca de lo que se refería, y que en realidad esto es profético y apunta y se refiere es al Mashiach, a Yeshua, porque toda esta palabra se cumplió en Yeshua, nuestro Mesías, el cual conocimos dentro del cristianismo, dentro de las naciones como el Cristo, ¿verdad? Es a través de él la redención, es a través de él el perdón, es a través de él el acceso que tenemos para conectarnos al Padre a través de Yeshua. Entonces vamos a orar, familia, vamos a darle gracias al Padre. No sé si hay una duda respecto a lo que hablamos, respecto inclusive al video pasado, algo que quieras preguntar o algo, escríbelo allí y así mismo estaré respondiendo. Si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que quieras, así mismo ¿cómo se dice? Fundamentar desde la perspectiva de la escritura lo que está escrito en la palabra del Eterno. Puedes hacerlo, escribirlo con mucho gusto. El Señor bendiga a todos los hermanos y amigos que se conectaron, y vamos a darle gracias al Padre en esta hora. Padre Eterno, Rey del cielo, Rey de la tierra, gracias te damos, Adonai, gracias, Señor, porque nos has permitido en esta tarde, Señor, gozarnos en tu instrucción, en tu Torah, en tu palabra, Señor. Deleitarnos, Señor, en tu palabra. Iluminación este día de reposo, Señor, escudriñando tu palabra, instruyéndonos a través de tu Espíritu Santo, Padre, para que así mismo podamos día a día fortalecernos en ti, para que así día a día podamos crecer, Señor, en todo sentido de nuestra vida, Señor, en cada área de nuestra vida, espiritualmente, sea llena a través de tu Espíritu Santo, Rey, y que a través de tu Espíritu Santo podamos ser instruidos, Señor, conforme a lo que está escrito en tu palabra, Rey, como lo dice tu palabra, sin quitarle, sin añadirle, Rey, sino tal cual como se escribió, tal cual como lo anunció Moshe en el monte Sinaí al pueblo de Israel, tal cual como los profetas lo anunciaron a través de los tiempos, Padre, tal cual como vino, Señor Yeshua, nuestro Mesías, y dio la interpretación correcta de lo que se había escrito, de lo que se había escrito, hablando acerca de él mismo, Padre, hablando acerca de este plan de redención, este propósito, Señor, para con tu pueblo Israel, para con el remanente de Israel disperso entre las naciones, y para con todos, Señor, los gentiles, aún los extranjeros que se uniesen a tu pueblo, a ser parte de tu pueblo, y a en amor a ti, Señor, obedecer tu palabra, Señor, y en amor a ti, a ser dirigidos por tu palabra, y a través de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, Rey, por tu gran amor y misericordia, Padre eterno. Gracias por ser tan bueno, Señor, y que cada día podamos colocar nuestra fe en ti, Yeshua, nuestra fe en ti, Padre eterno, en lo que has hecho a través del Mesías, en lo que has hecho a través, Señor, de Yeshua, Padre eterno. Bendito y exaltado sea, Rey. Te pido por todo tu pueblo, por todos tus hijos, Señor, que seas tú bendiciendo, guardando, Señor, en cada área de sus vidas, seas tú guardando, fortaleciendo, bendiciendo, Señor, en medio de las adversidades y las circunstancias, Señor, que podamos atravesar día a día, que se puedan presentar en nuestra vida. Seas tú dando esa fortaleza, esa dirección y esa ayuda para que así mismo, Señor, como hijos tuyos, como pueblo tuyos, Padre, podamos permanecer firmes, Señor, en amor a ti, en obediencia, Señor. Bendito y exaltado seas, Padre eterno, y que podamos día a día, Señor, fundamentar nuestra fe, nuestra emuná, Padre, en lo que está escrito, Rey, no en teorías de hombre, Señor,
no en pensamientos humanos, Padre, no conforme a lo que yo diga, Señor, o un hombre quiera decir sin fundamentos, sino de acuerdo a lo que está escrito en tu palabra, Rey, en tu Torá. Gracias, Señor, porque tú eres santo y perfecto. Amén. Aleluya. Bendito y exaltado el nombre del Eterno. Elohim habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Elohim te bendiga y te guarde. Elohim haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Elohim alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Amén, familia. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Un saludo muy especial a todos en el nombre, por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Que sea el Señor bendiciéndoles, guardándoles. Entramos al cuarto día de panes sin levadura y asimismo hoy entramos a Bikurín en hebreo, que se refiere o significa los primeros frutos, de acuerdo a lo que está escrito en las fiestas del Eterno en Levíticos capítulo 23, ¿cierto? Lo cual es profético, de lo cual fue Yeshua que se cumplió esto, porque un día como hoy, entre la noche, los atardeceres, ¿cierto? De Shabbat y domingo, podamos decir para entenderlo, primer día de la semana y Shabbat y primer día de la semana, entre esos dos atardeceres fue donde Yeshua resucitó. Donde Yeshua resucitó y se presentó a sí mismo como esos primeros frutos y presentó a sí mismo a todo ese pueblo que había dormido anteriormente, ¿cierto? Entonces entramos a los primeros frutos, hoy día, primeros frutos, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, y el cuarto día de panes sin levadura, cuarto día de panes sin levadura. Si no me equivoco, también es el primer día del conteo, no, después de los primeros frutos. Después de los primeros frutos se comienza la cuenta Omer, el conteo de las semanas, la fiesta de las semanas que nos llevan o nos dirigen a Shavuot en hebreo, lo cual se conoció como la fiesta de Pentecostés. Amén. Entonces el pueblo del Señor está de fiesta. El Señor les bendiga, les guarde y que podamos en un mismo espíritu estar conectados como pueblo del Señor allí y guardando las fiestas en amor al Padre, obedeciendo y asimismo siendo dirigidos a través del Espíritu Santo. Shabbat Shalom, bendiciones, que tengan ¿cómo se puede decir? Un Shabbat, terminen este día de Shabbat en la presencia y en el gozo del Señor. Shabbat Shalom, familia.